Y si el verdadero problema no es el dinero, sino la angustia constante que sientes cada vez que piensas en él, no importa cuánto ganes, cuánto ahorres o cuánta responsabilidad tengas, hay noches en las que tu mente no descansa. Repasas cuentas mentalmente, imaginas escenarios catastróficos, te preguntas si algún día será suficiente. Y aunque nadie lo note, aunque por fuera parezcas fuerte, funcional y capaz, por dentro hay una tensión silenciosa que no te suelta. El dinero se ha convertido en una fuente permanente de ansiedad financiera, en una voz interna que te habla de escasez, incluso cuando no estás en peligro real. En este audiolibro vas a entender por qué el dinero te quita la paz, cómo la ansiedad financiera femenina se instala en tu mente sin que lo notes, y sobre todo, cómo recuperar tu estabilidad emocional y financiera sin convertirte en alguien fría, obsesiva o desconectada de ti misma. No vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de inversiones milagrosas. Vamos a hablar de tu relación emocional con el dinero, de los miedos heredados, de la culpa por querer estabilidad y de los patrones invisibles que están saboteando tu tranquilidad. Si te quedas hasta el final, no solo vas a comprender lo que te está pasando, vas a tener claridad para empezar a recuperar tu estabilidad desde adentro hacia afuera. Capítulo 1. El día que el dinero empezó a darme miedo. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero sí recuerdo cómo se sentía. No era una falta real de dinero. No estaba en la ruina. No había una emergencia inmediata. Sin embargo, cada vez que veía mi cuenta bancaria, algo dentro de mí se encogía. Una presión leve en el pecho, una sensación difícil de explicar, como si algo malo estuviera por pasar, aunque no hubiera ninguna señal concreta. La ansiedad financiera femenina no siempre nace de números rojos. A veces nace del miedo a que todo lo construido desaparezca, del miedo a no ser suficiente, del miedo a depender, del miedo a quedarte sola frente a una responsabilidad económica que parece más grande que tú. Yo era funcional, pagaba mis cuentas, trabajaba, ahorraba, incluso tenía una pequeña estabilidad, pero no tenía paz, y eso fue lo que más me desconcertó, porque nadie habla de eso. Nadie habla de que puedes tener estabilidad financiera y aún así sentir inseguridad constante. Nadie habla de que el dinero puede convertirse en una fuente de angustia silenciosa. Con el tiempo, entendí algo incómodo. El problema no era el dinero, era mi relación emocional con el dinero. Era la historia que yo había aprendido sobre él. Era la creencia de que el dinero era frágil, de que podía irse en cualquier momento, de que si algo salía mal, yo no tendría cómo sostenerme. Crecí viendo preocupación, escuchando frases como «hay que tener cuidado», «no te confíes», «todo puede cambiar». El dinero no era libertad, era tensión, era vigilancia constante, era sacrificio. Sin darme cuenta, mi sistema nervioso asoció dinero con peligro, y aunque mis circunstancias cambiaron, mi programación emocional no lo hizo. La ansiedad financiera femenina tiene algo particular. Casi nunca se expresa como ambición, se expresa como miedo. Miedo a no tener suficiente, miedo a no poder cuidar de otros, miedo a perder autonomía, miedo a volver atrás. Empecé a notar patrones. Cuando tenía más ingresos, en vez de sentir tranquilidad, sentía presión por mantenerlos. Cuando lograba ahorrar, en vez de alivio, sentía miedo de perderlo. Cuando invertía en algo para mí, aparecía culpa. Una culpa profunda por querer estabilidad.
Ahí entendí que mi estabilidad emocional y financiera no dependía únicamente de cuánto dinero ganara, sino de cuánto miedo cargaba dentro. El dinero se había convertido en un termómetro de mi autoestima. Si ganaba más, me sentía válida. Si ganaba menos, me sentía frágil. Si gastaba en algo importante, me cuestionaba durante días. Vivía en un estado de alerta constante. Y ese estado tiene un costo, no solo económico, físico, mental, emocional. La ansiedad financiera desgasta relaciones, te vuelve irritable, te vuelve desconfiada, te vuelve hipervigilante, te roba el presente. Recuerdo una noche específica. Estaba en mi cama revisando mentalmente escenarios futuros que aún no existían. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si algo pasa y no puedo sostenerlo? Ninguno de esos escenarios era real, pero mi cuerpo reaccionaba como si lo fueran. Ahí comprendí que la estabilidad financiera no es solo una cifra, es una sensación interna, y yo no la tenía. Ese fue el primer punto de inflexión. Dejar de preguntarme cuánto dinero necesitaba y empezar a preguntarme por qué el dinero me quitaba la paz. Porque mientras no respondiera a esa pregunta, ninguna cantidad sería suficiente. Ese día entendí que recuperar mi estabilidad emocional y financiera no era ganar más, era sanar la raíz del miedo. Y ahí comenzó todo. Capítulo 2. El día en que el dinero se volvió miedo. Ella no empezó teniendo ansiedad financiera como si fuera un título pegado en la frente. Empezó con algo más simple, una sensación física, un nudo en el estómago cada vez que sonaba una notificación del banco, un pequeño golpe en el pecho cuando recordaba la renta, una tensión en la mandíbula cuando miraba el carrito del supermercado y pensaba, ¿de verdad esto cuesta tanto? Nadie alrededor lo notaba, porque por fuera ella seguía funcionando, seguía trabajando, resolviendo, cuidando, cumpliendo, pero por dentro su mente había convertido el dinero en una alarma. La primera vez que se dio cuenta de que algo estaba mal fue un domingo en la tarde. Se sentó a organizar sus gastos como tantas mujeres hacen cuando quieren recuperar control. Abrió una libreta, puso los números, calculó lo de siempre. Y cuando llegó al final, no era un desastre, no era una tragedia, no era que estuviera en cero. De hecho, había un margen, pero su cuerpo no lo creyó. Su cuerpo reaccionó como si estuviera a punto de caer al vacío. Y ahí apareció una frase que le dolió reconocer. Si no me preocupo, algo malo va a pasar. Ese es el truco más cruel de la ansiedad financiera femenina. No te persigue porque seas irresponsable. Te persigue porque tu mente aprendió que preocuparse era una forma de sobrevivir. Y si creciste en un ambiente donde el dinero siempre era tema de tensión, de discusiones, de sacrificios, de vergüenza, tu sistema nervioso lo registró. A veces ni siquiera necesitas haber vivido pobreza extrema. Basta con haber sentido inestabilidad. Basta con haber visto a tu madre contar monedas o a tu padre perder un trabajo o escuchar la frase «no hay». Basta con haber aprendido que pedir es peligroso, que necesitar es vergonzoso, que desear estabilidad es ser materialista. Ella lo entendió con una escena que volvió muchas veces a su mente. Una niña en la mesa, oyendo a los adultos discutir, oyendo el tono cambiar cuando se hablaba de facturas, oyendo la palabra deuda como si fuera una sentencia. Esa niña no sabía de economía, pero aprendió la emoción. Aprendió que el dinero no era tranquilidad, era amenaza. Y ahora, siendo mujer adulta, su mente repetía el patrón. Su cuerpo reaccionaba antes que sus cálculos. Lo más injusto es que ella era una mujer fuerte.
de esas que resuelven, que no se caen, que se guardan el llanto para el baño, que siguen aunque estén cansadas. Y esa identidad de fortaleza tenía un costo. Ella se sentía obligada a que todo estuviera bajo control. No solo su casa, su trabajo y su familia, también su futuro. Y el dinero se convirtió en el símbolo máximo del futuro. Porque el dinero, para una mujer que ha sostenido demasiado, no representa lujo, representa descanso, representa seguridad, representa poder decir no sin miedo, representa poder enfermarse sin sentir culpa, representa no depender. Por eso, cuando ella decía «el dinero me angustia», en realidad lo que su alma decía era «me angustia no estar segura, me angustia fallar, me angustia que todo dependa de mí». Y ahí es donde empieza el cambio, cuando dejas de pelearte con el dinero como si fuera el enemigo y empiezas a mirar lo que el dinero está representando en tu historia emocional. Esa tarde, ella se sorprendió haciendo algo que la avergonzaba, revisando su cuenta una y otra vez, como si los números pudieran cambiar en 5 minutos. No era por lógica, era por calma momentánea. Un pequeño alivio al ver que todavía hay, seguido por el mismo miedo. ¿Y si mañana no? Y eso se parece mucho a un hábito de supervivencia. La mente ansiosa no busca paz, busca certeza absoluta. Y como la certeza absoluta no existe, te mantiene girando, revisando, anticipando, imaginando escenarios. Ese ciclo desgasta más que la falta de dinero misma. Aquí viene una verdad fuerte. La ansiedad financiera no se cura solo ganando más, porque si el termómetro interno está dañado, aunque suba la temperatura, seguirá marcando frío. Por eso hay mujeres que aumentan ingresos y siguen con miedo. Cambia el nivel, pero no cambia el patrón. La mente encuentra otro motivo. Ahora no teme no llegar, ahora teme perder lo logrado. Y sin darte cuenta, vives trabajando no por construir, sino por calmar una alarma. Ella empezó a notar cómo esa alarma afectaba su vida real. Evitaba hablar de dinero, pero lo pensaba todo el día. Se sentía culpable al comprar algo para ella, incluso si lo necesitaba. Se decía que no merecía gastar porque siempre había algo más urgente. Se volvía dura consigo misma. ¿Cómo pude ser tan tonta? Y luego se iba al otro extremo. Un impulso de compra como escape, como una forma de sentir placer por 5 minutos para después caer en culpa. La ansiedad financiera también hace eso, te empuja entre el control extremo y el desahogo impulsivo, y en ambos casos te deja agotada. Esa noche, en la cama, ella tuvo un pensamiento que fue como una confesión silenciosa. Yo no quiero ser rica, yo quiero estar tranquila. Y esa frase cambió algo, porque por primera vez lo que ella quería no era un número, era estabilidad emocional y financiera. Era vivir sin ese peso en el pecho, era sentir que podía respirar. En este capítulo, si tú te reconoces, quiero que te quedes con una idea clara. Lo que te angustia no es solo el dinero, es el significado que el dinero tomó en tu sistema nervioso, y eso se puede trabajar. No con fórmulas mágicas, sino con conciencia y pasos reales. En el próximo capítulo vamos a hacer algo que cambia el juego. Vamos a identificar tu guión oculto con el dinero, esa frase interna que manda en silencio. Porque hasta que no descubres qué historia estás repitiendo, seguirás viviendo como si siempre fuera tarde, como si siempre faltara, como si nunca fuera suficiente. Y mientras tanto, te dejo una imagen que te puede acompañar hoy. No estás rota por sentir ansiedad financiera. Estás entrenada para sobrevivir. Y lo que está entrenado también puede reentrenarse. La paz no llega cuando por fin todo está perfecto. La paz empieza cuando tú dejas de vivir bajo amenaza y empiezas a construir estabilidad desde adentro hacia afuera. Capítulo 3. La voz interior que nunca se calla cuando piensas en dinero. Hay algo que muchas mujeres no admiten en voz alta.
Cuando el tema es dinero, dentro se activa una voz. No siempre grita, a veces susurra, pero siempre está ahí. Ella lo notó una mañana cualquiera. Estaba haciendo una transferencia y antes de confirmar el pago, apareció ese pensamiento automático. ¿Y si luego te hace falta? No era una cantidad desproporcionada. No era irresponsable. Pero la voz apareció igual. Esa voz no habla de cifras. Habla de miedo. Con el tiempo entendió que esa voz no nació de la nada. Es como una sombra que se forma a partir de lo que viste crecer, de las conversaciones que escuchaste sin querer, de las veces que alguien dijo, no alcanza, de los momentos en que el dinero significó tensión. La ansiedad financiera femenina muchas veces no es una reacción al presente, es un eco del pasado. Ella empezó a recordar pequeñas escenas. La mesa en silencio cuando llegaba una factura, el gesto serio de alguien contando billetes, el tono de preocupación disfrazado de responsabilidad. No eran traumas enormes, eran detalles repetidos, y los detalles repetidos construyen creencias profundas. Sin darse cuenta, su mente aprendió algo. El dinero es frágil, el dinero se puede ir, el dinero nunca es suficiente. Y cada vez que hoy mira su cuenta, su cuerpo responde como si estuviera protegiéndose de una amenaza. Eso explica algo importante. Puedes tener estabilidad financiera y aún así sentir inestabilidad emocional. Porque la mente no trabaja solo con datos, trabaja con recuerdos, con asociaciones, con sensaciones. Ella se dio cuenta de que cuando pensaba en dinero, su cuerpo se tensaba. Hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración superficial, como si estuviera preparándose para defender algo. La estabilidad emocional y financiera no puede existir cuando el sistema nervioso está en modo defensa constante. El problema no era que le faltara dinero, el problema era que nunca había aprendido a sentirse segura con él. Y eso cambia todo. Porque muchas mujeres creen que cuando lleguen a cierta cifra, la ansiedad desaparecerá. Pero si la cifra sube y la sensación interna no cambia, la mente encontrará otra razón para preocuparse. Hoy no es no tengo suficiente, mañana será no quiero perder lo que tengo. Después será ¿y si el futuro cambia? La voz siempre encuentra algo. Ella empezó a observar esa voz sin discutirle. En vez de pelear con el pensamiento, empezó a preguntarse, ¿de qué me estás intentando proteger? Y la respuesta fue reveladora, de volver a sentir inseguridad, de depender, de no poder sostener. El dinero no era el enemigo, era el símbolo. Y cuando el dinero simboliza supervivencia, cualquier gasto parece una amenaza. Cualquier riesgo parece una caída al vacío. Ella también notó otro patrón. Cuando hacía algo que la acercaba a mayor estabilidad financiera, invertir en su formación, aumentar ingresos, organizar mejor sus finanzas, en vez de sentirse ligera, se sentía más presionada, como si ahora tuviera más que perder. Ahí comprendió algo duro. No sabía disfrutar la estabilidad, solo sabía perseguirla. La ansiedad financiera femenina muchas veces no viene del desorden, viene de la autoexigencia, de creer que nunca puedes relajarte, de creer que todo depende de ti, de creer que si bajas la guardia, el mundo se cae. Pero vivir así es agotador. Y lo más peligroso es que se normaliza. Se convierte en ser responsable, se convierte en ser adulta, se convierte en ser fuerte. Ella empezó a cambiar algo pequeño. Cada vez que esa voz aparecía, en lugar de obedecerla automáticamente, respiraba.
Literalmente respiraba más profundo y se decía, ahora mismo no hay peligro. Al principio se sintió ridículo, pero poco a poco su cuerpo empezó a responder diferente. La estabilidad emocional y financiera no es solo una meta externa, es una experiencia interna. No se trata de ignorar la realidad, se trata de no vivir anticipando catástrofes que aún no existen. La voz interior puede seguir apareciendo, pero ya no tiene que dirigir tu vida. En el próximo capítulo vamos a entrar en algo esencial: cómo tu cuerpo quedó acostumbrado a la alerta y cómo puedes enseñarle que ya no necesita vivir en defensa permanente. Porque cuando el cuerpo se calma, la mente empieza a pensar con claridad. Y cuando la mente piensa con claridad, el dinero deja de ser amenaza y vuelve a ser herramienta. Capítulo 4. Tu cuerpo no sabe de finanzas, solo sabe de peligro. Hay algo que pocas mujeres entienden cuando hablan de ansiedad financiera. El problema no está solo en la mente, está en el cuerpo. Ella lo descubrió una noche cualquiera, revisando sus cuentas. Nada extraordinario, nada urgente. Pero mientras miraba los números, su respiración se volvió corta, sus hombros se tensaron, su corazón empezó a latir más rápido, como si estuviera frente a una amenaza real. Y no lo estaba. Ese fue el momento en que entendió algo clave. Su cuerpo reaccionaba al dinero como si fuera peligro. La ansiedad financiera femenina muchas veces no nace de una mala gestión, nace de un sistema nervioso acostumbrado a vivir en alerta. Si creciste en un entorno donde el dinero era conflicto, tu cuerpo aprendió a activarse. Si viste tensión cuando se hablaba de facturas, tu sistema registró que dinero igual amenaza. Y aunque hoy tengas estabilidad financiera, tu cuerpo puede seguir reaccionando como si estuvieras en riesgo. El cuerpo no distingue entre una deuda real y un pensamiento anticipado. No distingue entre un despido inminente y un ¿y si algún día? Solo siente activación. Y cuando esa activación se repite durante años, se vuelve normal. Ella empezó a notar algo inquietante. Incluso en meses donde todo estaba bajo control, su cuerpo no se relajaba. No había una sensación de seguridad sostenida, solo pequeños momentos de alivio seguidos de nuevas preocupaciones. La estabilidad emocional y financiera no puede existir si el cuerpo nunca recibe la señal de que está a salvo. El problema es que muchas mujeres intentan resolver la ansiedad financiera solo con lógica. Más organización, más ahorro, más control, más planificación. Pero si el cuerpo sigue activado, la mente encontrará nuevos motivos para preocuparse. El sistema nervioso vive en 3 estados básicos: seguridad, alerta o colapso. Cuando se trata de dinero, muchas mujeres viven en alerta permanente. No están en crisis, pero tampoco están en calma. Están anticipando. Y anticipar cansa. Ella empezó a experimentar algo simple. Antes de revisar su banco, respiraba profundo varias veces. Antes de tomar una decisión económica, caminaba 10 minutos. Antes de reaccionar impulsivamente a un gasto, se detenía y preguntaba: ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde la claridad? No era magia, era reentrenamiento.
La ansiedad financiera femenina no desaparece solo porque aumentes tus ingresos. Desaparece cuando tu cuerpo empieza a experimentar seguridad repetida. Y la seguridad no es solo una cifra, es sentir que pase lo que pase, podrás adaptarte. Ella también comprendió algo importante. Parte de su activación no venía del presente, sino de historias que nunca terminaron de procesarse. Pequeños eventos que marcaron su relación con el dinero, un despido inesperado, una crisis familiar, una deuda que costó años pagar. El cuerpo recuerda, y mientras no se le enseñe que ahora el contexto es diferente, seguirá reaccionando como si estuviera en el pasado. Aquí hay una verdad poderosa. Tu cuerpo no es tu enemigo, está intentando protegerte, pero a veces protege en exceso. Cuando el sistema nervioso aprende que la estabilidad financiera es posible, empieza a bajar la guardia. No significa irresponsabilidad, significa equilibrio. Ella empezó a notar cambios pequeños. Ya no revisaba su cuenta 5 veces al día, ya no sentía culpa inmediata al invertir en sí misma, ya no imaginaba catástrofes cada vez que el mercado se movía. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su respuesta interna estaba cambiando. La estabilidad emocional y financiera empieza cuando tu cuerpo deja de vivir en amenaza constante. Y eso se construye con repetición, repetición de calma, repetición de evidencia, repetición de decisiones tomadas desde claridad, no desde miedo. Si hoy sientes que el dinero te angustia, pregúntate algo distinto. ¿Mi cuerpo está reaccionando al presente o a una memoria? En el próximo capítulo vamos a entrar en un terreno delicado pero necesario, la culpa femenina alrededor del dinero. Porque muchas veces no es el miedo lo que más pesa, es la culpa por querer estabilidad financiera. Y esa culpa es más silenciosa de lo que imaginas. Capítulo 5. La culpa por querer más. Hay una culpa silenciosa que casi nadie nombra, pero que pesa más que la escasez misma. La culpa por querer estabilidad financiera. Ella lo descubrió cuando por primera vez se permitió pensar en ganar más dinero sin justificarlo. No para ayudar a alguien, no para cubrir una emergencia, no para ser responsable, simplemente para vivir mejor. Y algo dentro de ella se incomodó. ¿Quién era ella para querer más? ¿No era suficiente con estar bien? ¿No era egoísta aspirar a estabilidad emocional o financiera cuando otros la estaban pasando peor? La ansiedad financiera femenina muchas veces no nace solo del miedo a perder, nace del conflicto interno entre el deseo de estabilidad y la identidad de sacrificio. Desde pequeñas, muchas mujeres aprendieron que el valor está en dar, en sostener, en cuidar, en priorizar a otros. Y aunque esa capacidad es poderosa, también puede convertirse en una trampa. Porque cuando el dinero entra en escena, el guión interno se activa. Si gano más, debo dar más. Si tengo estabilidad financiera, debo compartirla. Si estoy tranquila, algo estoy haciendo mal. Ella empezó a notar que cada vez que mejoraba sus ingresos, automáticamente aumentaba sus compromisos. Más ayuda familiar, más gastos compartidos, más responsabilidades asumidas sin que nadie se lo pidiera. No era presión externa, era programación interna. El problema no era el dinero, era la asociación inconsciente entre prosperidad y obligación. La estabilidad emocional y financiera requiere algo que muchas mujeres nunca practicaron: permitirse recibir sin culpa, recibir descanso, recibir tranquilidad, recibir abundancia, sin sentir que deben pagar un precio emocional por ello.
Ella recordó algo que la marcó profundamente. Una conversación en la que alguien dijo, «El dinero cambia a las personas». Durante años, esa frase la persiguió. No quería convertirse en alguien fría, distante o egoísta. Entonces, sin darse cuenta, mantenía su economía en un nivel donde no sobresalía demasiado, lo suficiente para sobrevivir, pero no tanto como para sentirse demasiado cómoda. La culpa puede sabotear la estabilidad financiera de formas invisibles: decisiones postergadas, oportunidades rechazadas, negocios no iniciados, inversiones que nunca se hacen, no porque falte capacidad, sino porque internamente hay miedo a cruzar cierto umbral. Ella empezó a hacerse una pregunta distinta. ¿Qué versión de mí teme ser estable? Y la respuesta fue honesta. La versión que cree que el amor se gana sacrificándose. La versión que cree que el dinero crea distancia. La versión que aprendió que merecer demasiado puede generar rechazo. La ansiedad financiera femenina también se alimenta de esa tensión. Querer estabilidad, pero temer sus consecuencias sociales o emocionales. La estabilidad emocional y financiera no es traicionar tus valores, es honrar tu derecho a estar tranquila. Ella comenzó a experimentar algo radical: dejar de justificarse. Cuando invirtió en una formación que deseaba, no dio explicaciones. Cuando decidió ahorrar para un objetivo personal, no pidió permiso emocional. No dejó de ser generosa, pero dejó de asociar generosidad con autoabandono. La culpa disminuye cuando entiendes que querer estabilidad no te convierte en egoísta, te convierte en adulta. Hay una diferencia enorme entre acumular por miedo y construir estabilidad por conciencia. La primera nace de la carencia, la segunda nace de la responsabilidad. Ella eligió responsabilidad. Y algo cambió. La ansiedad financiera empezó a perder fuerza, porque ya no había conflicto interno entre querer estabilidad y sentirse buena persona. En el próximo capítulo vamos a tocar un punto aún más profundo: el miedo a depender y el miedo a ser independiente al mismo tiempo. Porque muchas veces la relación emocional con el dinero está atravesada por la necesidad de seguridad y el terror a quedarse sola. Y ahí es donde muchas mujeres se quiebran sin darse cuenta. Capítulo 6. Entre la dependencia y el miedo a estar sola. Ella siempre dijo que quería independencia financiera. Lo repetía como un mantra: no depender de nadie, no pedir permiso, no vivir con miedo a que alguien más decidiera por ella. Pero cada vez que estaba a punto de dar un paso real hacia esa autonomía, algo la frenaba. No era falta de capacidad, no era falta de inteligencia, era miedo, porque la independencia financiera no solo significa estabilidad económica, también significa asumir completamente tu propia vida. Y eso, para muchas mujeres, activa una ansiedad profunda que no tiene que ver con números, sino con vínculos. La ansiedad financiera femenina muchas veces está atrapada entre dos extremos: el miedo a depender y el miedo a quedarse sola. Ella creció viendo mujeres que dependían económicamente de sus parejas, mujeres que no podían irse aunque quisieran, mujeres que soportaban situaciones dolorosas porque no tenían estabilidad financiera, y juró que eso nunca sería su historia. Pero al mismo tiempo aprendió algo silencioso: que la mujer autosuficiente puede resultar intimidante, difícil de amar, demasiado fuerte. Entonces, su mente empezó a negociar. Si gano suficiente para estar segura, ¿me volveré menos necesaria? Si no necesito a nadie económicamente, ¿quién me elegirá por amor? Si soy completamente estable,
¿Me quedaré sola? Ahí está la contradicción que alimenta la ansiedad financiera femenina. Porque el dinero, en el fondo, toca una pregunta más profunda. ¿Qué lugar ocupo en la vida de los demás si no dependo ni me necesitan para sobrevivir? Ella comenzó a notar patrones en su historia. Cuando tenía pareja, relajaba su ambición, bajaba su impulso, se permitía depender un poco más. Cuando estaba sola, activaba su modo supervivencia y quería controlar cada detalle financiero. No era incoherencia, era miedo oscilando entre dos extremos. La estabilidad emocional y financiera implica algo incómodo. Dejar de usar el dinero como herramienta de apego. No usar la dependencia para sentir seguridad. No usar la autosuficiencia para evitar vulnerabilidad. El problema no es depender ni ser independiente. El problema es hacerlo desde el miedo. Ella se dio cuenta de que en el fondo temía una cosa más que la escasez. Temía no ser elegida. Y muchas veces, inconscientemente, mantuvo su economía en un punto intermedio. Lo suficiente para no quedar atrapada, pero no tanto como para intimidar. La ansiedad financiera femenina se intensifica cuando el dinero se mezcla con identidad y pertenencia, porque entonces cada decisión económica deja de ser financiera y se vuelve emocional. Si ahorro demasiado, me alejo. Si gasto para agradar, me acerco. Si gano más que mi pareja, genero tensión. Si gano menos, pierdo poder. Ese vaivén agota. La verdadera estabilidad emocional y financiera no está en elegir dependencia o independencia. Está en sostener tu autonomía sin usarla como escudo. Ella comenzó a trabajar en algo más profundo que sus finanzas, su relación con la soledad. Porque mientras la soledad fuera vista como amenaza, el dinero seguiría siendo una herramienta para evitarla. La independencia financiera no te deja sola, te deja libre. Y la libertad puede dar miedo cuando nunca la has experimentado sin culpa. Ella empezó a construir estabilidad financiera como acto de amor propio, no como declaración de guerra contra el mundo. Dejó de pensar en el dinero como prueba de poder o mecanismo de defensa. El dinero dejó de ser símbolo de control, se convirtió en símbolo de elección. Y esa diferencia lo cambia todo. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un territorio delicado, el trauma financiero, esos recuerdos invisibles que condicionan cómo reaccionas ante el dinero, incluso cuando ya no estás en peligro. Porque muchas veces la ansiedad financiera femenina no pertenece al presente, es un eco del pasado que aún no ha sido sanado. Capítulo 7. El trauma financiero que aún vive en tu cuerpo. Ella siempre pensó que su ansiedad financiera femenina era una reacción exagerada. Se decía a sí misma que ya no estaba en peligro, que ahora tenía ingresos, que su estabilidad financiera era real, pero su cuerpo no parecía estar de acuerdo. Cada vez que recibía una factura inesperada, su pecho se cerraba. Cada vez que veía bajar su cuenta bancaria, sentía una presión en el estómago. Cada vez que alguien hablaba de crisis económica, su mente entraba en alerta. No era solo preocupación, era algo más antiguo, era memoria. Porque el trauma financiero no siempre nace de grandes quiebras o pérdidas millonarias. A veces nace de escenas pequeñas, pero repetidas. Escuchar discusiones sobre dinero cuando eras niña, ver a tu madre preocuparse por pagar cuentas, sentir vergüenza por no poder tener lo mismo que otros, vivir despidos, mudanzas forzadas o inestabilidad constante.
El cuerpo no olvida esos momentos. Y aunque hoy tengas estabilidad emocional y financiera, tu sistema nervioso puede seguir reaccionando como si aún estuvieras en riesgo. Eso es lo que muchas mujeres no comprenden sobre la ansiedad financiera femenina. No siempre es irracional. A veces es una respuesta aprendida. Ella empezó a recordar escenas que había normalizado. Recuerdos de su infancia donde el dinero siempre era tema de tensión, donde la escasez no era solo económica, sino emocional, donde la tranquilidad dependía de algo externo que podía desaparecer en cualquier momento. Creció con la sensación de que la estabilidad era frágil, y esa creencia silenciosa la acompañó hasta la adultez. Por eso, aunque hoy tenga ingresos estables, una cuenta de ahorros y planes a largo plazo, su cuerpo aún reacciona con miedo ante cualquier variación. El trauma financiero se manifiesta de formas sutiles. Puede hacerte ahorrar compulsivamente, aunque no lo necesites. Puede hacerte gastar impulsivamente para aliviar tensión. Puede hacerte evitar revisar tus números porque te activa ansiedad. Puede hacerte trabajar en exceso para no sentir vulnerabilidad. Ella comenzó a entender que no estaba loca ni era débil. Su sistema nervioso simplemente estaba intentando protegerla. La ansiedad financiera femenina muchas veces es un mecanismo de supervivencia que ya no se ha actualizado. Tu mente racional dice «estoy bien». Tu cuerpo dice «prepárate, algo malo puede pasar». Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No basta con aprender educación financiera, no basta con diversificar ingresos o construir una buena estrategia. Si el trauma financiero no se atiende, la estabilidad emocional y financiera nunca se siente suficiente. Ella empezó a practicar algo sencillo pero poderoso: detenerse cuando la ansiedad aparecía. En lugar de reaccionar, respiraba. En lugar de tomar decisiones impulsivas, observaba. En lugar de castigarse por sentir miedo, se preguntaba, ¿de dónde viene esto? Poco a poco comenzó a diferenciar el presente del pasado. El presente tenía datos. El pasado tenía memorias. Y muchas veces su ansiedad financiera femenina estaba basada en memorias, no en hechos actuales. Comprender eso cambió su relación con el dinero. Dejó de ver su ansiedad como enemiga. La empezó a ver como señal de que algo dentro de ella necesitaba seguridad. Pero la seguridad real no venía solo de tener más dinero. Venía de aprender a regular su sistema nervioso frente al dinero. La estabilidad emocional y financiera no se construye únicamente con cifras, se construye con regulación interna. Ella entendió que podía tener una cuenta estable y aún así sentirse insegura. Y también podía estar en un momento de ajuste financiero sin entrar en pánico, porque el verdadero cambio ocurre cuando tu cuerpo aprende que ya no está en peligro. Sanar el trauma financiero no significa olvidar lo que viviste. Significa enseñarle a tu sistema que ahora tienes recursos, herramientas y capacidad para responder. Y eso requiere paciencia. En el próximo capítulo vamos a hablar de una emoción que muchas veces se esconde detrás de la ansiedad financiera femenina: la culpa. La culpa por ganar, por querer más, por desear estabilidad y tranquilidad sin sentir que traicionas a alguien en el camino. Porque a veces no es el dinero lo que te quita la paz, es la culpa asociada a él. Capítulo 8. La culpa femenina por querer más. Ella nunca se consideró ambiciosa. De hecho, durante años evitó esa palabra. Le parecía dura, egoísta, casi peligrosa. Siempre había escuchado que una buena mujer debía ser comprensiva, generosa, sacrificada. Y en algún lugar de su historia
Querer estabilidad financiera comenzó a sentirse como traición. Cada vez que pensaba en ganar más dinero, en tener mayor seguridad económica, en construir una verdadera estabilidad financiera, aparecía una voz silenciosa que susurraba: ¿y si te estás volviendo fría? ¿Y si solo piensas en ti? La ansiedad financiera femenina no siempre nace del miedo a perder, a veces nace de la culpa por desear. Ella se dio cuenta de que cuando su negocio crecía o cuando su salario aumentaba, en lugar de celebrar, se sentía incómoda. Pensaba en quienes no tenían lo mismo, pensaba en su familia, pensaba en su pareja, pensaba en si alguien la juzgaría por querer más estabilidad emocional y financiera, como si desear tranquilidad económica fuera una forma de egoísmo. Pero ¿de dónde venía esa culpa? No era algo que alguien le hubiera dicho directamente, era un aprendizaje cultural sutil. Durante años había visto cómo se romantizaba el sacrificio femenino, cómo se aplaudía a la mujer que lo da todo, incluso si eso significaba agotarse, postergarse, vivir en constante ansiedad. Y el dinero, en ese relato, no era visto como herramienta de libertad, era visto como algo sospechoso. Ella empezó a notar que muchas mujeres a su alrededor vivían lo mismo. Querían estabilidad financiera, pero no querían parecer materialistas. Querían independencia, pero no querían ser vistas como demasiado exigentes. Querían tranquilidad económica, pero se sentían culpables por desearla. Esa culpa alimentaba la ansiedad financiera femenina. Porque cuando no te permites querer estabilidad, tu relación con el dinero se vuelve ambigua. Trabajas para ganar más, pero te sientes incómoda cuando lo logras. Ahorras para sentir seguridad, pero te castigas por pensar demasiado en el futuro. Buscas estabilidad emocional y financiera, pero te saboteas cuando estás cerca de alcanzarla. Ella comenzó a hacerse una pregunta incómoda. ¿A quién estoy intentando tranquilizar cuando minimizo mis deseos? Se dio cuenta de que muchas veces intentaba no incomodar a otros, intentaba no destacar demasiado, intentaba no generar diferencias, intentaba mantener una armonía que en el fondo la estaba costando paz. La ansiedad financiera femenina también puede estar ligada al miedo a cambiar la dinámica de poder en las relaciones. Cuando una mujer gana más, cuando ahorra más, cuando tiene mayor autonomía financiera, algo se mueve. Y no siempre ese movimiento es cómodo. Pero estabilidad financiera no es dominación, es tranquilidad, es capacidad de elegir, es reducir el miedo constante al ¿y si algo pasa? Ella entendió que querer estabilidad emocional y financiera no la hacía menos generosa, no la hacía menos amorosa, no la hacía menos humana. La hacía responsable de su propia paz. Y esa fue una revelación profunda, porque la culpa es una emoción poderosa. Puede disfrazarse de humildad, de prudencia, de bondad, pero cuando la culpa te impide construir estabilidad financiera, ya no es virtud, es sabotaje. Ella empezó a practicar algo sencillo: nombrar su deseo sin justificarse. Quiero estabilidad financiera. Quiero tranquilidad. Quiero seguridad para mí y para quienes amo. Al principio le costaba decirlo, sin añadir una explicación, sin suavizarlo, sin restarle importancia. Pero poco a poco entendió que el deseo de estabilidad emocional y financiera no necesita disculpa. El dinero no es el enemigo, tampoco es el salvador. Es una herramienta, y como toda herramienta, puede usarse desde el miedo o desde la conciencia. Cuando ella dejó de sentir culpa por querer estabilidad, su ansiedad financiera comenzó a disminuir.
No desapareció de inmediato, pero perdió fuerza, porque gran parte de su angustia no venía de la falta de dinero, venía del conflicto interno entre querer paz y sentirse culpable por desearla. Recuperar la estabilidad emocional y financiera implica reconciliarte con tu derecho a estar bien. En el siguiente capítulo vamos a explorar otra capa de esta ansiedad financiera femenina, la necesidad de control. Esa obsesión silenciosa por tener todo calculado, previsto, asegurado, como si el control absoluto pudiera garantizar la paz. Capítulo 9. La ilusión del control, cuando intentas prevenirlo todo. Ella pensaba que si lograba tener cada detalle bajo control, su ansiedad financiera femenina desaparecería. Tenía hojas de cálculo impecables, presupuestos organizados, metas claras, inversiones distribuidas. Revisaba sus cuentas con frecuencia, calculaba escenarios posibles, proyectaba ingresos y gastos a años vista. Y aún así, la paz no llegaba. Porque el problema nunca fue la falta de planificación, fue la ilusión de que el control absoluto podía eliminar la incertidumbre. La ansiedad financiera femenina muchas veces se disfraza de organización. Parece disciplina, parece responsabilidad, pero por dentro lo que hay es miedo. Miedo a que algo imprevisto derrumbe la estabilidad financiera que tanto esfuerzo ha costado construir. Ella comenzó a observar sus patrones con honestidad. Cada vez que sentía tranquilidad económica, aparecía inmediatamente un pensamiento intrusivo. ¿Y si esto se acaba? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si el negocio cae? ¿Y si una enfermedad consume mis ahorros? No importa cuántos números respaldaran su estabilidad emocional y financiera, su mente siempre encontraba una grieta posible. El deseo de control es comprensible. Cuando has vivido escasez o inestabilidad, el cerebro aprende que anticiparse es sobrevivir. Pero existe una línea fina entre previsión y obsesión. Ella notó que dedicaba más energía a imaginar catástrofes que a disfrutar su presente. Revisaba su cuenta bancaria para asegurarse de que todo estuviera en orden, pero en el fondo lo hacía para calmar una tensión constante. Y la calma duraba apenas minutos. Porque el control no es lo mismo que seguridad. La estabilidad financiera no significa que no habrá cambios, significa que tienes recursos para afrontarlos. Pero la mente ansiosa no busca recursos, busca garantías, y la vida no ofrece garantías. Ese fue uno de los aprendizajes más difíciles para ella. Intentar prever cada posible problema se había convertido en una forma de agotamiento emocional. Y lo más irónico es que cuanto más intentaba controlar, más consciente se volvía de todo lo que no podía controlar. Mercados, economía global, decisiones políticas, salud, relaciones, demasiadas variables. La ansiedad financiera femenina se intensifica cuando creemos que la paz depende de dominar todas esas variables. Pero la estabilidad emocional y financiera no nace del control absoluto, nace de la confianza en tu capacidad de adaptación. Ella comenzó a preguntarse algo distinto. En lugar de ¿cómo evito que algo salga mal?, empezó a preguntarse ¿qué haría si algo sale mal? Ese pequeño cambio transformó su perspectiva. Dejó de enfocarse en impedir la tormenta y comenzó a fortalecer su estructura interna. Desarrolló habilidades, amplió su red de apoyo, fortaleció su mentalidad, aceptó que siempre habrá un margen de incertidumbre,
porque la vida no es una ecuación cerrada. El control excesivo tenía otro costo invisible, la rigidez. Cuando cada movimiento financiero está impregnado de miedo, la creatividad desaparece, las oportunidades se ven como amenazas, las decisiones se toman desde la defensiva. Ella entendió que parte de su ansiedad financiera femenina provenía de esa rigidez constante. La estabilidad financiera no requiere perfección, requiere flexibilidad. Aprendió a permitir pequeños márgenes de error, a tolerar fluctuaciones sin interpretarlas como desastre, a no revisar sus cuentas compulsivamente cada vez que sentía inseguridad y, sobre todo, a aceptar que cierta incomodidad es parte del crecimiento. La estabilidad emocional y financiera no es un estado permanente de calma absoluta. Es la capacidad de atravesar la incomodidad sin perderte a ti misma. Cuando soltó la obsesión por el control total, algo cambió. No porque desaparecieran los riesgos, sino porque dejó de luchar contra la naturaleza incierta de la vida. La ansiedad financiera femenina empezó a transformarse en conciencia. Ya no necesitaba vigilarlo todo para sentirse responsable. En el próximo capítulo, vamos a hablar del paso más profundo de todos: cómo reconstruir tu relación con el dinero desde una identidad nueva, no desde el miedo, no desde la culpa, sino desde una versión más madura y consciente de ti misma. Capítulo 10. Reconstruir tu relación con el dinero desde una nueva identidad. Durante años, ella creyó que su ansiedad financiera femenina era un problema que debía eliminar. Intentó organizarla, racionalizarla, combatirla. Intentó volverse más disciplinada, más fuerte, más fría frente al dinero. Pero cuanto más luchaba contra esa angustia silenciosa, más evidente se hacía algo. El conflicto no estaba en las cifras, estaba en la identidad. Porque el dinero no es solo números, es significado, es historia, es memoria emocional. Y ella comenzó a entender que su relación con el dinero había sido construida en etapas muy tempranas de su vida. Aprendió observando a su familia, escuchando frases como «el dinero nunca alcanza», «hay que sufrir para ganarlo», «las mujeres deben conformarse», «mejor guarda por si acaso». Cada frase fue formando un mapa invisible, un mapa que guiaba sus decisiones sin que ella lo notara. Esa es la raíz profunda de la ansiedad financiera femenina. No es únicamente miedo al futuro, es lealtad inconsciente al pasado. Ella se dio cuenta de que su angustia no solo hablaba de posibles crisis externas, también hablaba de una niña interior que temía perder protección, que asociaba estabilidad financiera con seguridad afectiva, que confundía valor personal con rendimiento económico. Y entonces dejó de preguntarse cómo eliminar la ansiedad y comenzó a preguntarse quién estaba siendo cuando tomaba decisiones financieras. ¿Era la mujer adulta, consciente, capaz? ¿O era la versión más temerosa de sí misma intentando sobrevivir? Esa pregunta cambió todo, porque recuperar tu estabilidad emocional y financiera no implica convertirte en alguien diferente, implica integrar todas tus versiones y elegir actuar desde la más madura. Ella empezó a practicar algo nuevo. Cada vez que sentía angustia por dinero, en lugar de reaccionar impulsivamente, hacía una pausa. No para evitar el miedo, sino para escucharlo. ¿Qué parte de mí está hablando? ¿Qué necesita esta parte? ¿Protección? ¿Validación? ¿Certidumbre? La estabilidad financiera no se construye solo con ingresos y ahorro, se construye con coherencia interna.
Cuando tu identidad está fragmentada, el dinero se convierte en campo de batalla. Una parte quiere ahorrar compulsivamente, otra quiere gastar para aliviar tensión, otra quiere invertir para sentirse poderosa, otra quiere esconderse. Ella comenzó a reconciliar esas partes. Aceptó que el deseo de estabilidad financiera no es avaricia, es necesidad de seguridad. Aceptó que querer más ingresos no es ambición desmedida, es deseo de autonomía. Aceptó que su miedo no era debilidad, era una señal de que algo dentro de ella pedía mayor integración. La ansiedad financiera femenina empezó a disminuir no porque desaparecieran los desafíos externos, sino porque dejó de pelear consigo misma. Comprendió que la estabilidad emocional y financiera no se logra eliminando el miedo, sino ampliando tu capacidad para sostenerlo sin desmoronarte. También redefinió el concepto de riqueza. Antes lo medía únicamente en cifras, ahora lo medía en libertad de elección, en calidad de descanso, en relaciones sanas, en energía disponible para crear. Porque si el dinero te quita la paz, algo en la ecuación está desalineado. La verdadera estabilidad no es tener todo resuelto, es saber que puedes enfrentar lo que venga sin traicionarte. Ella dejó de obsesionarse con escenarios catastróficos. Empezó a enfocarse en construir habilidades, redes de apoyo, claridad mental. Comprendió que la seguridad absoluta es una ilusión, pero la confianza interna es entrenable. Y cuando esa confianza crece, la relación con el dinero se transforma. Ya no es enemigo, no es amenaza, no es fuente constante de angustia. Es una herramienta, neutral, potente, pero no definitoria de su valor como mujer. La ansiedad financiera femenina pierde fuerza cuando tu identidad se fortalece. Hoy, cuando siente inquietud, no se juzga, la observa, la acompaña, toma decisiones más conscientes. Sabe que su estabilidad emocional y financiera es un proceso dinámico, no un destino final. Y tal vez eso es lo más liberador de todo. No necesitas convertirte en alguien perfecta para recuperar tu paz. Necesitas convertirte en alguien coherente. Si este recorrido resonó contigo, si te viste reflejada en estas páginas, compártelo con otra mujer que también esté atravesando ansiedad financiera femenina. Y si quieres seguir profundizando en esta conversación sobre estabilidad emocional y financiera, suscríbete a Amazonas Audiolibros. Aquí no hablamos solo de dinero, hablamos de identidad, autonomía y transformación real. Recuerda algo antes de irte. El dinero puede ser una fuente de estrés, pero no tiene que ser el dueño de tu paz. Tu estabilidad comienza dentro y desde ahí todo lo demás se reorganiza.